Bueno, pues en esta tarde estamos viendo el tema de Lucas 17:20 al versículo 30, que trata del tiempo del fin, ¿sí? Es tocante a una pregunta que le hicieron los fariseos al Señor Jesús cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. En aquel tiempo estos hombres, los fariseos, siendo hombres religiosos, siendo hombres conocedores de la ley de Moisés y en la espera de la venida del Mesías, ellos estaban atentos a las señales que ellos conocieron a través de los profetas en la Biblia del Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando el advenimiento de ese Mesías, el cual fue prometido para que apareciera en la escena y cumpliera lo que tenía que cumplir según lo que estaba escrito en los libros de los salmos y de los profetas del Antiguo Testamento. Desde el huerto del Edén hasta el libro de Malaquías fue anunciado el advenimiento a través de los profetas, Dios hablando a través de los profetas, hombres que fueron capacitados por Dios, hombres que nacieron con ese propósito, con ese fin de ser aquellos hombres que traían la palabra de Dios, la cual Dios se les revelaba, les mostraba, se les aparecía en varias formas y les hablaba, y ellos fueron escogidos para esa tarea. Y los profetas del Antiguo Testamento empezaron a escribir conforme a la inspiración de Dios, conforme al Espíritu de Dios les daba que escribieran en sus libros las señales del advenimiento del Mesías. El advenimiento del Mesías fue pero tan marcado, de tal forma de que en los salmos y en toda la escritura muestra aún cómo físicamente iba a ser el Mesías. El mensaje era claro de parte de los profetas, ¿sí? Dios queriendo hablar a su pueblo, porque su pueblo esperaba la redención que el hombre tenía que esperar de parte de Dios conforme a la caída de Adán allá en el principio en el huerto de Edén. La raza humana tenía que ser restaurada nuevamente, la línea de Dios tenía que ser restablecida nuevamente, pero tenía que pagarse un precio, y el precio era a través de la muerte de ese Mesías. Así que Dios comenzó a hablar a través de sus profetas desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos nosotros una serie de libros en los cuales Dios inspiró a estos hombres para escribir estos libros y hablar acerca del advenimiento del Mesías. Pero tenemos en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de la aparición del Mesías en un tiempo futuro, ¿sí? Cuando el Mesías aparece de tal forma, ¿sí?, como la Escritura lo describió en el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo que Él apareció, ¿sí?, los maestros de la ley en aquel entonces tenían una manera diferente. Ellos esperaban al Mesías de una manera diferente, pero ya no conforme a las Escrituras, sino conforme a su propia teología, a su propia enseñanza y a lo que ellos pensaban de cómo iba a aparecer el Mesías, ignorando muchas de las Escrituras. Ahora vemos aquí en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 30, donde estos hombres llegan con el Señor Jesús y quieren saber ellos, ¿sí?, el día de la venida del reino. Y la Escritura dice así en el versículo 20, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allá, no vayáis ni lo sigáis,
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bien, estos hombres fariseos se acercaron a Jesús buscando una respuesta en cuanto a la venida del reino. Pero si ustedes se fijan, en estos versículos, en estos 10 versículos, hay 3 cosas que tenemos que señalar aquí y ver aquí. Los fariseos le preguntaban al Señor, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Ellos querían saber la venida del reino de Dios. Ellos sabían que un día el reino de Dios iba a venir. Ellos conocían el advenimiento del reino de Dios. Ellos estaban al tanto de las escrituras en el Antiguo Testamento en cuanto a la venida del reino de Dios. Y ellos le preguntan a Jesús, sabiendo de antemano que Jesús tenía todas las respuestas para todo lo que le preguntaban ellos, aunque muchas las veces tentativamente le preguntaban. Aquí no dice la escritura si lo hacían por tentarle o se lo hacían para hallarle alguna falta en cuanto a lo que el Señor Jesús predicaba. Pero lo que sí, el Señor le respondió y ellos no habían notado todavía. Y si ustedes se fijan, en el versículo 20 dice, ¿verdad? El versículo 21 más bien dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya estaba entre ellos. Estaba entre ellos y ellos no captaban la idea de que el reino de Dios, es decir, que aquella manifestación del Mesías ya estaba entre ellos. Porque el reino de Dios se refiere a la venida del Espíritu de Dios ungiendo a un hombre. Por eso la palabra Mesías quiere decir el ungido de Dios. Entonces, ellos querían saber el advenimiento del reino de Dios en aquel tiempo. Ellos querían tal vez saber en qué día, en qué momento, en qué generación el reino de Dios iba a estar entre ellos. Porque el judío sabía que ellos algún día iban a gobernar sobre toda la tierra. Ellos lo entendían a través de las escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso querían saber ellos, querían estar seguros cuándo sucedería esto. Pero la respuesta del Señor fue contundente. El reino de Dios está entre vosotros. Ahí estaba Dios manifestado a través de un hombre. Dios estaba encarnado en un hombre. Dios había nacido allá en el pesebre. Dios había sido un niño, había crecido. La palabra se hizo carne, como dice el Evangelio de Juan. En el principio, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? Y el verbo se hizo carne. Y ellos no podían entender aquello. Ellos no lo podían entender porque ellos esperaban la venida del reino de Dios, esperaban la venida del Mesías conforme a la enseñanza de los maestros de aquel entonces, pero no conforme a la Escritura. Ellos esperaban un reino de Dios donde viniera una venganza sobre los enemigos que los habían esclavizado. Pero lo que ellos no entendieron es que si Dios permitió que viniera todo este mal sobre los judíos, hasta el tiempo en que Jesús apareció, que todavía eran gobernados por los romanos, ellos no entendían que esto había sucedido porque ellos se habían extraviado de la verdad.
Ellos habían cambiado totalmente todo el sistema de Dios, a hacerlo a sistema de hombres. Como lo dijo el Señor en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Habían llegado a tal extremo de que todas aquellos ritos que el Señor les había mostrado a través de la ley, para que lo hicieran de corazón, teniendo un claro entendimiento, de lo que con aquellos actos, con aquellos ritos, ellos hacían o estaban hablando de un futuro que vendría al hacer aquellas cosas. Pero ellos cambiaron totalmente eso. Ya no lo hacían por amor a Dios, ya no lo hacían por amor a su palabra, sino que lo estaban haciendo de una forma tradicional. Y no es muy diferente a la forma en que ahora los cristianos lo estamos haciendo. También nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación de Dios y la convertimos en una tradición. Es tremendo ver esto y saber esto. Que por todo el mundo, en nuestra localidad, en nuestro país y en todo el mundo, se puede ver cómo la iglesia se ha apartado de la verdad, se ha apartado del evangelio que una vez nos fue predicado por los santos profetas y apóstoles de Dios. Ahora todo aquello se ha apartado, ahora es totalmente diferente. Ahora hay programas en la iglesia que son 100% psicológicos, pintados con cristianismo, pero sin el poder de Dios, sin aquella manifestación del poder de Dios. Ahora tenemos una clase donde educamos a nuestros hijos, educamos a nuestros pastores, educamos a nuestros miembros de la iglesia conforme a una psicología pintada de cristianismo, pero sin la esencia, sin el poder y sin el Espíritu de Dios que tenían allá en la iglesia primitiva. Ahora, si se pueden fijar, ¿sí?, en este mensaje que es titulado El tiempo del fin, son 10 versículos. Y en estos 10 versículos, ¿sí?, están divididos en 3 partes. La primera es conforme a la pregunta, ¿sí?, que ellos le hacen al Señor Jesús. ¿Cuándo sería la venida del reino de Dios? Y la respuesta del Señor es que el reino de Dios no vendría con advertencia. Que mírenlo aquí, mírenlo allá, porque el reino de Dios ya estaba ahí. Estaba encarnado en el cuerpo de un hombre llamado Jesús. Y después se voltea y no voltea hacia sus discípulos, hablándoles directamente a ellos y no a los fariseos, sino a los discípulos, y les dice: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. No dice uno de los días del Hijo de Dios, no uno de los hijos del Hijo de David, porque en la Biblia Jesús es llamado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el Hijo de David. Fíjense bien, porque cada nombre que tiene aquí es un atributo, ¿sí?, que marca o señala una parte del trabajo de ese hijo. Pero en esta ocasión se voltea a los discípulos y les dice, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre, es decir, Dios manifestado a través de un hombre. El profeta, el Mesías, donde vendría Dios y se vaciaría más bien sobre un hombre y manifestaría la palabra de Dios. Como en esta ocasión, aquí estaba Dios vaciado totalmente en Jesucristo. Aquí estaba el Espíritu de Dios vaciado en Jesús. Era la palabra hecha carne, era la palabra encarnada. Por eso es que ellos no podían, estos fariseos no podían, le tendían trampas, y el Señor Jesús nunca cayó en estas trampas, porque Él era la palabra, Él es la palabra.
Porque como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia ni en sus modos, ni en su esencia. Él sigue siendo el mismo. Lo que Él hizo allá, lo sigue siendo hoy. Él no ha cambiado para nada. Ahora hay muchas doctrinas en cuanto a esto. De que ya no se tiene el poder que se tenía allá. Claro que no se tiene, porque ha habido una separación. Hemos cambiado la continuidad de Dios en la palabra por programas sociales, por programas de educación, por programas de psicología. Como les digo, pintado de cristianismo. Pero no hay un poder, no hay aquella vida, no hay aquella esencia, no hay aquel zoe, como dice en el griego, la vida de Dios dentro de la persona, dentro de la iglesia. Y para suplir eso, como no lo tiene la iglesia, para suplir eso, ¿qué tiene? Tiene programas que traten de compensar lo que se perdió de Dios. Ya no está el Espíritu Santo en la iglesia como estaba antes. Y ahora tratan de suplirlo con programas para que la gente se sienta a gusto en la iglesia, para que la gente esté contenta en la iglesia, para atraer más gente a la iglesia. Pero ese no era el programa de Dios. El programa de Dios es que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. La predicación del Evangelio va a traer, sí, al elegido. La predicación del Evangelio con poder lleno del Espíritu Santo y gloria va a traer al elegido nada más. ¿Quiénes son? Yo no sé. Solamente Dios en su soberanía sabe quiénes son. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros prediquemos la palabra, que sembremos la semilla. Tenemos la parábola del sembrador. Salió sembrando. Una parte cayó en la piedra, otra parte cayó en la hierba, otra parte cayó en buena tierra, otra parte cayó a la orilla del camino, y ya ven lo que sucedió. Pero la que cayó en buena tierra, ahí está el punto. La que cayó en buena tierra, esa tierra que fue predestinada para que la palabra de Dios llegara y germinara exactamente la manifestación de Dios, que es su palabra, la cual no se saldría de la continuidad de Dios en su palabra. A los elegidos, solamente los elegidos podrán entender de parte de Dios, podrán comprender de parte de Dios, y tomarán esta palabra y no se apartarán de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahora, volviendo a nuestro tema, ¿sí? El tiempo del fin. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, ¿sí? Porque todas las etapas tienen señales, ¿sí? La primera etapa es darle respuesta a los fariseos, ¿sí? Pero contestándole a sus discípulos, enseñándoles y previniéndolos para que estuvieran atentos en cuanto al tiempo del fin. Y luego, la segunda parte, como dijimos, el tiempo del fin tiene señales para dos clases de grupo, para dos clases de gente, ¿sí? Una parte de las señales se iba a manifestar en el mundo, y claramente el Señor lo dice aquí en el versículo 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así como fue en el tiempo de Noé, así será acá en el tiempo del Hijo del Hombre. No dice en el tiempo del Hijo de Dios, no dice en el tiempo en el Hijo de David, sino dice en el Hijo del Hombre. Cuando Dios se esté manifestando a través del Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre era llamado por profeta, por vidente. Un hombre que Dios escogía, un hombre que por nacimiento, los profetas no se hacen, los profetas nacen con ese don. Hay un don de profecía en la iglesia, sí, pero una cosa es el don de profecía y otra cosa es el profeta de nacimiento. Los profetas nacen siendo profetas. Y el don de profecía es manifestado en la iglesia también. Sí, claro, se manifiesta a través de hombres.
Dios lo manifiesta a través de los hombres, pero es un don de profecía. Pero una cosa es el don de profecía y otra cosa es el nacer profeta. Los profetas nacían ya preparados. Los profetas nacían ya equipados por Dios para que cuando ellos llegara el momento, Dios los llamaría a ser sus profetas y revelar su palabra en ellos y manifestarla al pueblo. Por eso los profetas se paraban ante el pueblo y decían con toda la autoridad, así dice el Señor. Y el verdadero profeta de Dios, cuando habla de parte de Dios, se cumple lo que él habla a través de sus labios. Pero cuando no, entonces dejemos eso a un lado porque no proviene de Dios. Pero yo todavía creo que hay verdaderos profetas de Dios, los cuales el verdadero profeta de Dios lo va a llevar a uno directamente a la palabra. Una vez más, lo va a llevar directamente a la palabra. ¿Por qué? Porque siempre todo lo que proviene de Dios, el Espíritu de Dios, a través de los hombres, nos van a guiar nuevamente a la palabra, no a otra cosa. No a un programa de iglesia, no a un programa de denominación, no, nos va a llevar directamente a la palabra. Ahora, con esto no quiere decir que nosotros dejemos de asistir a la iglesia, no. Debemos de asistir a la iglesia. Debemos, como dice el libro de Hebreos, no dejarnos de reunir, como algunos lo tienen por costumbre, pero tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta nosotros, ¿sí? Que nosotros no estamos promoviendo a ninguna denominación, nosotros no nacimos de ninguna denominación, aunque algunos hombres sí predican denominación, pero nosotros, los elegidos, los escogidos por Dios, nos iremos directamente a la palabra de Dios y no nos apartaremos de ella. Ahora, la señal que Dios muestra, nosotros esperamos muchas las veces de parte de Dios señales para poder identificar el tiempo de su venida. Pero aquí vemos una cosa, hay señales que fueron mostradas para el mundo y hay señales que son mostradas para el creyente exclusivamente. Ahora se podrá decir, ¿cómo está esto, hermano? ¿Cómo usted puede identificar? ¿Hay un ejemplo en la Biblia? Sí, claramente hay un ejemplo en la Biblia. Vayámonos al libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando el pueblo de Israel creció allí en Egipto, y el pueblo de Israel, ellos fueron esclavizados cuando Abraham fue a Egipto porque había hambre en la tierra de Canaán. Abraham fue a Egipto y ahí Abraham, de los lomos de Abraham y Sara, surgió una nación, la cual hoy conocemos como Israel. Israel creció dentro de otra nación, una nación dentro de otra nación. Y ahí Israel creció al punto de ser una nación, pero estaba siendo esclavizada por Egipto. Pero Israel, siendo los elegidos de Dios, los elegidos físicamente como los hijos de Abraham, que venían de los lomos de Abraham, ellos tenían la profecía de que un día iba a venir un libertador para ellos. Ellos estaban conscientes, ellos conocían la profecía del advenimiento de su libertador. Conocemos la historia, ahí está la palabra, ahí está en Génesis. Conocemos la historia. Y cómo es que Israel, si estando esclavizado, un tipo del cristiano de hoy, que a veces nosotros venimos del mundo donde ahí estuvimos siendo esclavos, pero vino nuestro libertador, nuestro Señor Jesús. Allá ellos esperaban un libertador. Había una profecía que a través de profetas Dios les había hablado acerca de un libertador. El libertador vino. Pero fíjense bien una cosa, cuando vino el libertador, si ustedes lo notan, hubo señales donde fueron mostradas para Egipto, pero el pueblo de Israel esperaba la señal del libertador. Cuando llegó el libertador, ¿sí? Nosotros conocemos la palabra. Yo creo que todo cristiano que ha leído la Biblia se da cuenta que las señales que fueron dadas a Egipto fueron aquellas plagas que cayeron. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Dios escogió a Moisés como su libertador. Y recordemos que Moisés,
conjunto con su hermano Aarón, fueron ante Faraón para pedirle que dejara en libertad a Israel. Que era el momento en que Israel tenía que salir de esa esclavitud. Como nosotros tenemos una promesa, mientras estamos aquí en Egipto, en este mundo de desgracia, en este mundo de pecado, en este mundo de horrores, tenemos la promesa que un día el Señor nos va a sacar de este mundo y va a acabar este mundo con fuego. Y a eso vamos a ir ahorita. Esas son las señales que Dios mostró para Egipto. Hay las señales para Egipto que van a caer en Egipto, que fueron las plagas que cayeron en Egipto, para el pueblo de Egipto, por su incredulidad, por no querer entender y no creer a la palabra del libertador. Pero las señales que mostró ahí Moisés tocante a las plagas que cayeron sobre Egipto, esas fueron para mostrar el poder de Dios a Egipto. Pero la señal principal que el pueblo de Israel iba a recibir era la sangre derramada. Cuando la última plaga iba a caer, que era el ángel de la muerte, y la última plaga. Y cuando este ángel de la muerte, que es la última plaga que está cayendo ya en nuestra generación, ¿qué es muerte? La palabra muerte significa separación, porque la muerte separa. La muerte significa separación. La Biblia nos enseña que hay una muerte física, ¿sí?, que nos separa, ¿sí?, pero también hay una muerte espiritual que nos separa de Dios. Bien, entonces cuando el ángel de la muerte, la última plaga, iba a caer, Dios, hablando a través de Moisés, a Moisés le dice: mira, Moisés, dile al pueblo que maten un cordero al atardecer y la sangre la pongan sobre los dinteles de la puerta, porque al caer la noche, al meterse el sol, el ángel de la muerte va a descender, y todo primogénito en Egipto tiene que morir. Aún si